Y si usted nos ha estado siguiendo, sobre todo los últimos 4 domingos, eh, decidimos hablar en esta ocasión de las series de sermones que mensualmente compartimos y preocupados como siempre para que la iglesia pueda conocer sus raíces, en este caso sus raíces doctrinales, y decidimos predicar eh, la doctrina de la salvación. En este caso, decidimos predicar el Ordo Salutis. Y como el Ordo Salutis tiene aproximadamente 8 componentes, pues entonces decidimos predicar septiembre y octubre, y en octubre también como un recordatorio conmemorativo de la Reforma Protestante. Así que si usted nos ha seguido a lo largo de los domingos anteriores, el Ordo Salutis ciertamente inicia con el decreto electivo, la elección, y es un tema extraordinario que quizás el próximo año podamos hablar exclusivamente de la elección. De manera que omitimos la elección y empezamos con el llamamiento eficaz. Y ahí recordábamos brevemente que Dios en su gracia presenta el Evangelio de una manera general, pero se aplica de manera particular a su pueblo elegido, el llamamiento especial. Y es efectivo porque Él lo produce. Pero también estuvimos analizando la regeneración, cuando Él decide llamar, elegir a alguien, también le da vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tiene que obrar el acto de la regeneración para que podamos comprender el Evangelio como se nos es presentado. Vimos también la doctrina de la conversión, cuando después de habernos llamado eficazmente, de darnos vida nueva espiritualmente, después obra en nosotros arrepentimiento y fe para abrazar a Jesucristo como se nos es presentado. Y hemos dicho que el Ordo Salutis o el orden de la salvación no es tal cual un orden cronológico, porque hay unos eventos que suceden simultáneos. Es mejor verlo como un orden lógico. De esta manera no nos vamos a confundir. Y la semana pasada nos maravillábamos con la doctrina de la justificación. Y la doctrina de la justificación se refiere puntualmente a, una palabra que la tengo en la mente, a ver si se me acuerda. El decreto legal de Dios que como juez nos presenta justos y perfectos delante de Él. Obviamente por la justificación, por la imputación de Cristo, de que nosotros le damos nuestros pecados y Él nos imputa su justicia. Es doctrina extraordinaria y que todo hijo de Dios debe conocer para apreciar más esta salvación tan grande que hemos recibido, pero no solamente para apreciarla, sino para vivir de acuerdo a esa extraordinaria verdad. Así que hoy hablaremos del quinto aspecto del orden de la salvación. Nos referimos a la doctrina de la adopción. Y creo que la mayoría de nosotros pudiera entender el concepto del término adopción. Jurídicamente hablando, la adopción es un acto en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno
con el fin de establecer con él o con ella una relación paterna y familiar. De esta manera, la persona adoptada viene a ser miembro de una nueva familia, los cuales han acordado recibirla como hijo con todos los privilegios y todas las responsabilidades que pertenecen a esa nueva relación. Bueno, ese es el término jurídico y algo muy similar a esta imagen sucede con el acto de adopción de los creyentes. Escuche bien, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no solo nos concede el privilegio de ser declarados inocentes por medio de la justificación, sino que además nos concede el privilegio de venir a formar parte de la familia de Dios. En los sistemas humanos de justicia, por ejemplo, el acusado, y estoy hablando del acusado porque es el término que usamos la semana pasada cuando nos referíamos a la justificación. Cuando usted escuche la palabra de justificación, debe venir a su mente tribunales. Tribunales. Así que en los sistemas humanos de justicia, el acusado, después de cumplir su condena, por ejemplo, simplemente es libre para irse donde le plazca. Tanto el juez, tanto él como el juez, tienen la esperanza de que nunca se van a volver a ver. Pero el juez divino no solo nos absuelve, sino que nos invita a su hogar. Y no solo por una noche, Él nos adopta como suyos para siempre. Nos dice que debemos llamarlo Padre y nos declara herederos legítimos de todo lo que es y de todo lo que tiene. Esto es la doctrina, esta es la doctrina de la adopción. Maravilloso. Oremos, por favor. Señor, gracias porque nos das esta oportunidad, este privilegio una vez más de poder adentrarnos, Señor, a esta doctrina y donde nos has maravillado con los temas anteriores que están relacionados con nuestra salvación. Así que permite que esta mañana, al escuchar tu voz a través de esta doctrina, Señor, continúes edificándonos, pero no solamente a manera de conocimiento, sino para que nuestra vida sea transformada por esta verdad. Así que háblanos esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que antes de entrar en detalle acerca de esta doctrina, necesitamos hacer algunas aclaraciones respecto a nuestra maravillosa posición. En primer lugar, la doctrina de la adopción es un acto que estuvo en la mente de Dios antes de los tiempos. Esto es extraordinario. La doctrina de la adopción es un acto que estuvo en la mente de tu Salvador mucho antes de los tiempos. Esto es lo que registra, por ejemplo, el primer capítulo de Efesios, los versos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, ¿para qué cosa?
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es interesante lo que el apóstol Pablo escribe aquí, por ejemplo, en este capítulo 1. El verbo predestinar del griego priorizo se define como decidir de antemano o anticipadamente. Tiene el sentido de determinar algo antes de tiempo o antes de su ocurrencia. De manera que antes de que usted y yo respiráramos este oxígeno en este mundo, Él había anticipado adoptarnos y hacernos parte de su familia. No éramos sus hijos, éramos su creación perdida, como escriben algunos teólogos. Éramos hijos de ira, éramos esclavos del pecado y de Satanás. Es más, éramos quienes nos complacíamos en practicar todo tipo de placeres pecaminosos. Pero Dios había anticipado nuestra salvación, había anticipado nuestra liberación. Escuche lo que dice el apóstol Pablo al respecto en Gálatas 4, los versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. ¿Se da cuenta? Ahora tenemos una nueva naturaleza, una nueva familia. Ahora tenemos un Padre celestial que nos ha otorgado el derecho de llamarle Abba Padre, como sigue diciendo los versos 6 y 7 de Gálatas 4. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Fantástico. Nuestra adopción, queridos hermanos, fue algo que estuvo en la mente del Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿No es esto fantástico? En segundo lugar, la doctrina de la adopción afirma que el hombre no es naturalmente parte de la familia de Dios. Esto es muy importante. La doctrina de la adopción presupone que no somos parte natural de la familia de Dios, sino que debemos ser adoptados en ella por una acción divina. Esta enseñanza bíblica se opone firmemente a la mentalidad de nuestra cultura que asume que todos somos hijos de Dios. Si usted sale aquí a la Quinta Avenida y le pregunta a cualquier persona que se tope que si es hijo de Dios, ¿cuál creen que va a ser su respuesta? Sí. Algunos otros quizás puedan decir, bueno, yo vengo del mono. Bueno, pues muy respetable su decisión, pero a cualquier persona o la mayoría que usted le pregunte, él va a decir que es un hijo de Dios. Este concepto de la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal de los hombres es una idea común hoy en día y ha sido el impulso detrás de la teología del universalismo. Esta teología enseña
de que Dios finalmente va a salvar a toda la humanidad. Él es nuestro Dios, todos somos hijos de Dios y eso no tiene respaldo bíblico. La Biblia no enseña que el hombre en su estado caído forme parte de la familia de Dios por naturaleza. La filiación de Dios no es, por tanto, un estado universal al que todos acceden por nacimiento natural, sino un don sobrenatural que se recibe, valga la redundancia, al recibir o al creer en el Señor Jesucristo. El don de la filiación de Dios se hace nuestro no por nacer biológicamente, sino por nacer de nuevo espiritualmente. Y a esto es lo que se refiere el pasaje que dimos lectura, Juan 1, versos 12 y 13, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué interesante. Y qué importante es que la iglesia pueda conocer su doctrina. No todos son hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios porque se nos otorga un derecho o se nos confiere una potestad. Y esto se da a aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. Qué interesante. No por el simple hecho de haber nacido biológicamente, eres un hijo de Dios. Por consiguiente, en tercer lugar, la doctrina de la adopción presupone una división final de la humanidad. La Biblia enseña claramente que hay una división fundamental en la humanidad. Aquellos que son adoptados en la familia de Dios como resultado de la fe en Cristo y tienen a Dios como su Padre, y aquellos que están fuera de Cristo y tienen, hay que decirlo como lo dice la Escritura, al diablo como su padre espiritual. La doctrina de la adopción presupone una división final de la humanidad. Vea lo que dice, por ejemplo, Juan, el capítulo 8, los versos 38 al 39, los versos 40 al 42 y el 44. Aquí hay un diálogo del Señor Jesucristo con los fariseos de aquel entonces. Dice el Señor Jesucristo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Más adelante el Señor Jesucristo entró muy suave, pero después va subiendo el tono. En verdad dice: yo estoy hablando lo que he visto cerca de mi Padre. Y ustedes están haciendo y hablando también cerca del Padre, el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Bueno, Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, pues las obras de Abraham harían. Pero ahora ustedes están procurando matarme a mí, que les he hablado la verdad, esta verdad que he oído de Dios y esta verdad que Abraham enseña. Ustedes, verso 41 dice, hacen las obras de vuestro padre, el diablo. Jesús les dijo: si
Si el Padre de ustedes fuera Dios, me amarían porque yo he salido de Él y he venido de Él, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 44, ¿cómo dice? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Se da cuenta? Este grupo de personas creían que eran hijos de Dios porque eran descendientes étnicos de Abraham. Y Jesús primero les dijo que si Abraham fuera su padre, harían las obras de Abraham. En otras palabras, creerían en él. Y luego les dijo que Dios no era su padre, verso 42, sino que el diablo era su padre espiritual, verso 44. La doctrina de la adopción enseña claramente que no hay una posición neutral. ¿Se entiende? No hay una posición neutral. Una persona tiene a Dios como su padre por adopción o tiene al diablo como su padre en su estado natural caído. Es muy importante. Cada individuo es miembro de la familia de Dios al ser adoptado como parte de su salvación. O bien es miembro de la familia de Dios o pertenece a la familia del reino de Satanás por haber caído en Adán. El concepto de la paternidad universal de Dios y la hermandad de los hombres es completamente ajeno a la enseñanza de las Escrituras. De manera que la pregunta que necesitas responder es: ¿a qué familia pertenezco? ¿He sido regenerado por el Espíritu Santo? ¿He sido justificado y adoptado en la familia de Dios? Las Escrituras enseñan que no hay un terreno neutral. Las Escrituras enseñan que la adopción presupone una división final de la humanidad. O eres hijo de Dios por adopción o del diablo como resultado de la caída. Doctrina pura que necesitamos conocer para que nuestra fe sea fortalecida o en su momento defendida. De manera que entender y meditar en la doctrina de la adopción es un ejercicio que tiene el poder de enriquecer y transformar nuestra manera de vivir. Tristemente, son pocos los que dejan que la doctrina de la adopción transforme su vida cotidiana. De manera que veamos algunas maneras en las que la doctrina de la adopción puede enriquecer de manera espiritual nuestra vida. Amén. Ampliar tu conocimiento de esta doctrina, por ejemplo, te permitirá disfrutar más de tu relación con Dios. Generalmente, con sus excepciones,
un hijo suele poseer una relación inquebrantable con su padre que lo ama. ¿No es así? Cuando mi papá me paraba al lado de él, mi papá es barbero, me paraba al lado de él para que yo aprenda a cortar cabello. Yo estaba pequeño, yo miraba a mi padre como Goliat, grandísimo. Yo quiero mucho a mi padre y lo admiro mucho. Hoy creo que me llega al hombro. Mi papá es chiquitito, pero si algo tenía yo, la seguridad, es que me amaba mi papá. Mi papá tuvo problemas con el alcohol, pero de muy joven ese programa de AA, de Alcohólicos Anónimos, le ayudó y dejó el alcohol. Y muchas veces lo acompañábamos a sus reuniones. Estaba yo más chico, así como Aarón, pero Aarón ya cayó Aarón. Y confieso que a veces me hacía yo al dormido, porque éramos 9 hermanos, ¿verdad? Me hacía yo al dormido para que mi papá me cargara y me traía de nuevo a casa. Disfrutaba yo eso. Ampliar tu conocimiento de la doctrina de la adopción te permitirá disfrutar más tu relación con tu padre. Así como el hijo pródigo nunca dejó de ser hijo, incluso cuando estaba perdido, ser hijo de Dios significa tener un vínculo eterno de amor con Él. Un vínculo que rebosa en bendición y es imposible de romper. Mi padre, aunque falible, a pesar de tantas cosas y veces que lo decepcioné, nunca ha dejado de amarme. Pero el Padre Celestial, el amor de Él es más grande, más perfecto. Así que meditar en la doctrina de la adopción tiene el propósito de cambiar la manera distante, atemorizada o impersonal con que usualmente nos relacionamos con Dios. Acércate a Él. ¿Crees que puedes esconderle algo a Él? ¿Crees que te va a rechazar? Es papá. Abba Padre, es papito. La adopción es una verdad que allana el camino para disfrutar de una confianza más sólida, íntima y gozosa en la relación con tu Padre, con nuestro Padre espiritual. Él te conoce. ¿Qué le vas a esconder? Ampliar tu conocimiento de esta doctrina también te ayudará a entender el valor de la iglesia, el valor de la comunidad. La adopción, queridos hermanos, no es una realidad individual, no. Los cristianos no somos adoptados como hijos únicos, sino que Dios nos ha hecho parte de su familia para vivir en comunidad. En general, cuando la Biblia habla de la doctrina de la adopción, siempre utiliza un lenguaje en plural. Nunca vas a encontrar que diga eres hijo, sino generalmente somos hijos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados
hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto nos ayuda a entender que la iglesia es esencial para la vida de cada creyente. Sin ella, el entendimiento de nuestra identidad está incompleto. Además, esta verdad nos recuerda que ser parte de la familia de la fe conlleva deberes expresados en el Nuevo Testamento como los mandamientos los unos a los otros. Usted va a encontrar este lenguaje: orar unos por otros, perdonarse unos por otros, exhortarse unos a otros, corregirse unos a otros, cuidarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Es triste cuando en la iglesia hay enemistad. Enemistades que a veces trascienden los años. 10, 15 años, puede imaginar que no se han reconciliado. Es triste cuando algo que se puede solucionar simplemente con dialogar, no podemos hacerlo. La iglesia es una familia eterna. Estaremos unidos a Dios y a nuestros hermanos para siempre. Nuestra familia espiritual es más real y trascendental que las relaciones familiares de sangre, que son temporales y terrenales. Amados hermanos, esta doctrina te ayudará a valorar y a mejorar las relaciones en la iglesia. ¿Tienes alguna diferencia con alguien en la iglesia? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Será que es tan difícil concertar una cita, poner una taza de café para arreglar nuestras diferencias? Esta doctrina tiene el propósito de ayudarte a valorar y a mejorar las relaciones en la iglesia. Pero también ampliar tu conocimiento de esta doctrina, sin duda, fortalecerá tu vida de oración. Jesús nos enseñó a orar dirigiéndonos a Dios como según Mateo 6:9, Padre nuestro. El Dios que tengo por Padre es el mismo que tú tienes. El acceso a nuestro Padre en oración es un privilegio único que ningún incrédulo puede comprar y que ningún cristiano puede perder. Antes estábamos excluidos de la presencia de Dios, pero ahora podemos venir con confianza al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Antes éramos por naturaleza hijos de ira, como dice Efesios 2:3. Pero ahora se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios, como leímos en Juan 1:12. Estas verdades, sin duda,
enriquecen y fortalecen nuestra vida de oración. Porque sabemos que ahora, gracias a Jesucristo, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, llamándole Abba Padre, Papito. Romanos 8:15. Sin duda debe transformar tu vida de oración. Acércate a papá. Mi papá tiene 84 años ahora. Ya arrastra los pies. Con trabajo camina. Cada que voy a Cancún, lo voy a saludar. No tiene pelo como yo, le heredé el cabello. Le doy un beso en su cabeza. Y esa es la confianza que tengo con él. De acercarme a mi papito terrenal. Pero he aquí mi Padre Celestial, que conociéndome como soy, desde antes de la fundación del mundo decidió adoptarme como su hijo. Y lo he decepcionado muchas veces, pero siempre tengo el privilegio de volver a Él. Y por último, ampliar tu conocimiento de esta doctrina también promoverá en ti una vida de santidad. Hay un sentido real en que los hijos se parecen a los padres, ¿verdad? De hecho, como mencionamos hace un momento, Jesús les dijo a los fariseos que su comportamiento demostraba de quién eran hijos realmente. Ustedes hacen las obras de su papá. Ustedes son de su padre el diablo y lo imitan muy bien. Algo así les dijo, ¿verdad? Aún recuerdo, con todo respeto, esa escena cuando animaban a Julio César Chávez Jr., ¿no? Cuando ya no quería salir a pelear porque pues creo que ya no podía. Un rao más. Honra el nombre de tu padre. Hace poco lo vimos, lamentablemente, ¿verdad? En problemas legales. No sé cómo terminó eso. Si somos verdaderos hijos de Dios, eso se debe de reflejar en el modo de vida que tenemos. Debemos de ser semejantes a nuestro Padre, ¿no es así? El apóstol Pedro nos recuerda que debemos comportarnos allá en su primera epístola, capítulo 1, versos 14 y 15. Pórtense como hijos obedientes, porque si nuestro Padre es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto significa, entre otras cosas, que nuestra actitud hacia los demás debe ser llena de bondad, justicia,
pureza, amor y sabiduría, como un reflejo de nuestro Padre Celestial. Hace algunos años, un buen hermano que hacía un ministerio carcelario me invitó. Y una vez él era ingeniero, parece. Y me llamó la atención que vi su solicitud. Estaba aplicando para trabajar en una empresa. Y me llamó la atención porque lo pude ver, lo esperaba y se tardó y agarré. No se debe hacer, pero bueno. Pero me llamó la atención que había un apartado donde dice que es ingeniero y todo su currículum. Y ahí decía, y soy hijo de Dios. ¡Wow! Nunca se me olvidó. ¿Entiende usted la implicación de escribir eso? Estoy comprometido debido a que mi Padre es el Rey del universo a imitar. Soy honesto, soy diligente. Hermanos, la adopción, ampliar tu conocimiento de esta doctrina, debe promover en ti, en mí, una vida de santidad semejante a Él. Los hijos de Dios deben ser las personas más honestas, justas, en donde Dios las ponga para que ustedes se desenvuelvan. La adopción se practicaba ampliamente en el mundo antiguo, pero había una diferencia fundamental en la práctica secular y lo que enseña el Nuevo Testamento. En el mundo secular, por ejemplo, la adopción era por lo general en beneficio de los padres adoptivos y no para el beneficio del niño. Por ejemplo, un agricultor podría querer ayuda para labrar su tierra y por eso adoptaba a un niño. O en aquellos tiempos, una pareja sin hijos podría querer a alguien para que los cuidara en la vejez. O un aristócrata podría querer a alguien para perpetuar su apellido. Pero en el Nuevo Testamento los beneficios no son de esta manera. Son al revés. Si bien podemos estar seguros de que la adopción da a Dios una inmensa satisfacción, recuerde, Dios nunca adopta a alguien con el fin de satisfacer alguna necesidad propia. Él nos adopta porque nos ama, no porque nos necesita. Si es la primera vez que escuchas sobre la doctrina de la adopción, esperemos que hayas entendido que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Los seres humanos necesitan conocer esto debido a que la relación entre Dios y ellos es hostil y distanciada debido al pecado. Dios quiere adoptarte porque te ama y sabe que sin Él estás en tinieblas y en condenación eterna. Cristo vino para hacerte parte de su familia. Pero si eres de aquellos afortunados que has sido alcanzado por la infinita gracia de Dios, te animo a meditar cada día en el privilegio de la adopción. Sin duda, tu vida se llenará de frescura, confianza y estabilidad.
Sin duda, tu relación con Dios y con su familia en la iglesia se volverá más profunda e íntima. Esas relaciones, a veces por trivialidades, se van a hacer a un lado porque somos familia. Tu vida de oración recobrará su vitalidad y tu manera de vivir será impulsada hacia la madurez y la santidad, tal como escribió el gran teólogo J.I. Packer. Si quieres juzgar que también una persona entiende el cristianismo, averigua cuánto valora el pensamiento de ser hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra y la confirme en vuestros corazones.